buenas, comenzamos este programa, lo que es Torah para la vida diaria. Comenzamos nuestro programa. Este es un nuevo segmento que hemos creado para estudiar lo que es la parasha semanal, las porciones bíblicas que nos trae la Torah según la manera como la lee el pueblo judío, como lee las porciones bíblicas el pueblo hebreo. Y hemos creado este programa que se llama Torah Diaria, Torah para la vida diaria, se llama este programa, en el cual nosotros, al estudiar la parasha semanal, la porción bíblica, vamos a encontrar perlas preciosas que están guardadas y reveladas por el Creador desde el monte Sinaí, que se le reveló las 2 tablas a Moisés. Están en la Torah inmersas muchas enseñanzas para nuestra vida diaria. Entonces, este programa, Torah para la vida diaria, nos habla de esas enseñanzas que están allí plasmadas y que nosotros debemos estudiarlas en cada parashá y aplicarla para nuestra vida diaria. Pronto alguien se preguntará, ¿qué es parashá? Bueno, parashá literalmente significa porción semanal. Vemos que porción semanal de la Torah. Vemos que el pueblo judío, a partir de Ezra, dividió la Torah, los 5 libros, el Pentateuco, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, dividió los 5 libros en porciones bíblicas. Esas porciones bíblicas son 54 porciones de la Torah. Entonces, esas 54 porciones son estudiadas cada semana en un ciclo de un año. Al concluir ese ciclo de un año, se celebra la fiesta, lo que es Simchat Torah, en la cual se le celebra y se agradece al Creador por haber culminado el ciclo de lecturas de la Torah, el ciclo de las parashot. De las parashot es la parashá en hebreo. La Torah, como ya lo hemos dicho, significa, lo han traducido como Biblia, pero realmente el significado de Torah es un significado muy profundo y tiene muchas connotaciones, pero en este momento no vamos a hablar de ello, sino que en su sentido básico, Torah son los primeros 5 libros de Moisés, como lo mencionamos: Génesis, que es Bereshit; Éxodo, que es Shemot; Levítico, que es Vayikra; Bamidbar, que es Número; y Deuteronomio, que es Devarim. Esto, como ya lo dije, son 54 porciones que se dividen la Torah para ser leída en un periodo de un año. A eso se le agrega lo que es la Haftará. La Haftará es la porción de los profetas que está relacionada con la porción bíblica de la semana. Y bueno, nosotros que somos creyentes en Yeshua como el Mesías de Israel, no como Dios de Israel, ni como semidios o como alguien que hizo una religión nueva fuera aislada de la religión judía. No, Yeshua como el Mesías prometido a Israel. Entonces nosotros también agregamos lo que son las partes del Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, que realmente es lo que es el Código Real o el Brit Hadasha, el Pacto Renovado, en donde están los testimonios y las enseñanzas, los midrash y la correcta interpretación de la Torah dada por nuestro Rebbe Yeshua HaMashiach. Entonces, la parashá semanal abarca lo que es una porción de la Torah, una porción de la Haftará, que son los profetas, que está relacionado con la Torah, la lectura está relacionada con la Torah, y el Código Real, el Brit Hadasha, Pacto Renovado, también, que en sí forma lo que es la porción bíblica semanal, lo que es la parashá semanal. Eso es en sentido básico lo que es la parashá. ¿Y por qué estudiamos la parashá y no solamente el Nuevo Testamento? Porque nosotros no podemos divorciar la Torah del Nuevo Testamento. No se puede separar un libro del otro. Los 2 libros están relacionados entre sí. Es más, realmente la base del Nuevo Testamento está en la Torah. Si nosotros quitamos la Torah
del Nuevo Testamento, realmente el Nuevo Testamento se queda desnudo y sin contenido textual o gramatical, ya que las bases de la enseñanza de nuestro Rebbe Yeshua, de los comentarios, los mandamientos, el sustento de las cartas escritas por Rav Shaul, como comúnmente le llaman Pablo, todo ello está fundamentado en la Torá. Es por ello que no podemos leer solamente el Brit Hadash, el Pacto Renovado, o como se le ha llamado el Nuevo Testamento, que realmente Nuevo Testamento es un mal nombre. ¿Por qué? Porque hace pensar de que el otro es el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento, como dice la palabra, es algo antiguo, obsoleto, que está abrogado y que no tiene alguna funcionalidad. ¿Por qué? Porque ahora estamos con el nuevo pacto, con la nueva gracia, estamos con el nuevo periodo, con el Mesías, con Jesús. No, eso aquí estamos hablando, si lo diríamos de esa manera, estaríamos hablando de otra religión. Y realmente ese no fue el contexto por lo cual Yeshua apareció. Porque Yeshua mismo, él lo dijo: no he venido a abrogar los profetas ni la ley. ¿Qué sería la ley? La ley sería la Torá. No he venido a abrogar los profetas ni la ley, sino a darles su correcta interpretación. ¿Por qué dice correcta interpretación? Ya que vemos que en los periodos donde Yeshua tuvo su aparición, había mucha corrupción política y los líderes religiosos de esa época también estaban inmersos en esa corrupción. Es por eso que vemos el texto que dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No podemos decir que cuando dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron fue el pueblo de Israel, porque el mismo Brit Hadash, el mismo Pacto Renovado, nos dice que las multitudes seguían a Yeshua, y también nos dice que muchos judíos se certificaban de que Yeshua era el Mesías. Entonces, por eso que no podemos sacar las cosas de contexto, pero ese es otro tema que hablaremos en otro momento, porque me desviaría un poco realmente de lo que es el contenido de esta introducción de este programa, donde vamos a leer, como les dije al principio, la Torá. Vamos a leer las parashas semanal, vamos a leer también, podemos tener la oportunidad de leer los comentarios de los profetas o del Código Real también. Y bueno, lo importante es sacar una lección básica, una lección fundamental para nuestra vida al día de hoy. Entonces de pronto podemos decir: ¿qué importancia tiene leer la parashá? ¿Qué importancia tiene que una persona pueda leer la Torá? ¿Acaso es importante la Torá, o un libro, cualquiera leería un libro obsoleto, Shalom, un libro que tiene más de 3000 años, que es un libro tan modernizado, en una época tan modernizada, donde hay tantos avances tecnológicos, científicos? ¿Qué podemos encontrar en la Torá que nos pueda aportar? ¿Qué podemos encontrar en un libro de hace 2000 años que nos puede aportar algo beneficioso para nuestra vida hoy en día, cuando tenemos smartphone, tenemos iPad, tenemos tablet? Entonces, ¿qué nos puede aportar la Torá? Realmente muchísimo. Como lo escuché en una ocasión de un amigo que dice: a través del tiempo, en vez de la Torá acercarse a la ciencia se está acercando a la Torá. Cosas que la Torá ha dicho hace más de 2500 años, por lo menos mencionar un ejemplo: comer la carne de cerdo. La Torá le especifica que al pueblo de Israel, al pueblo judío, no le está permitido comer animales impuros. Entonces, ese es un tema también muy importante que se tocará en otro momento. No está permitido comer animales impuros, como lo que es el cerdo, como lo que es el conejo, como lo que es el camarón. Y apenas la ciencia se está dando cuenta de que, por mencionar, el camarón consume lo que son los niveles de químico, de reactividad o la inestabilidad que puede haber en los océanos producto de la contaminación del hombre. Entonces, lo que es el cerdo con sus parásitos y muchas cosas así. Pero realmente la Torá habla de muchos temas que están en la actualidad,
que la ciencia y la psicología moderna apenas van descubriendo. Ya la Torá, Hashem se la reveló a Moisés en el monte Sinai y allí estaban cada uno de estos secretos. Es por eso que en la Torá tenemos lo que son lecciones de vida. La Torá es un libro de psicología, de matemática, un libro de agricultura, un libro también de dieta, un libro donde también hay motivación, un libro donde hay consejos matrimoniales de cómo educar a los hijos, y hay muchos temas, muchos tópicos muy importantes en la Torá que nos van a ayudar a crecer. Y todo esto lo podemos encontrar en un simple versículo o comentario de la parashá. Es por eso que la parashá es muy, muy importante en nuestra vida, en el día de hoy. Esto lo voy a repetir en varias ocasiones. No podemos ver la Torá ni las parashá como una historia más. No podemos ver la Torá como un libro de cuentos. No. Porque si vamos a ver la Torá como un libro de cuentos, hay otros cuentos que son más creativos, más fabulosos, más ingeniosos, con más acción, con superhéroes. No, realmente la Torá es un manual de vida. Es un manual de vida, como ya lo dije, de ética, es un manual de leyes civiles, es un manual de leyes matrimoniales, es un manual de dieta. La Torá lo es todo. Y en ese todo que representa la Torá encontramos una semilla de vida para nuestro día a día. Es por eso que estudiamos la Torá. Es por eso que estudiamos la Torá. Y cualquiera diría, oye, pero mira, la Torá, ¿para qué estudiar la Torá? Hasta en los dichos del Código Real, el Brit Hadashah, nos dice en Hechos 15, 21, dice, porque desde los tiempos más tempranos, Moisés ha tenido en toda ciudad personas que le proclamen, y sus palabras son leídas en la sinagoga todos los Shabbat. Este es un tema muy importante, porque vemos que dice Hechos, que desde tiempos tempranos, o sea, como lo estaba diciendo, desde el tiempo de Ezra, hace mucho tiempo, Moisés ha tenido en toda ciudad personas que le proclamen. ¿Cómo le proclamen? Que le proclamen lo que Moisés escribió, lo que Hashem entregó a Moisés. Esto es lo que van a proclamar. Y cuando dice son leídas la Torá, no podemos pensar que cuando se está hablando de Hechos 15:21 se está hablando que son leídas, nos habla de lo que es voy a decir Nuevo Testamento para que se entienda, pero realmente no me gusta utilizar mucho el término Nuevo Testamento, porque me hace recordar el libro pequeño que fue muy difundido a nivel mundial, un libro chiquito que dice Nuevo Testamento, este libro no puede ser vendido, es gratuito, pero me hace pensar mucho en ello. Y no quiere decir que el librito pequeño del Nuevo Testamento sea malo, no quiere decir que sea malo, pero particularmente prefiero apegarme más a la tradición de nuestro pueblo judío y leer un libro en el cual el Nuevo Testamento sea una versión textual hebraica, donde el pensamiento del Nuevo Testamento sea un pensamiento hebraico, un contexto judío y no un contexto griego, romano o católico. Es por eso que particularmente no me gusta mucho el librito azul pequeño, prefiero otras versiones que sean un poco más confiables. Entonces dice, y sus palabras, como está diciendo en Hechos, y sus palabras son leídas en las sinagogas todos los Shabbat. Entonces esto es interesante porque, como le decía, no podemos estar pensando que cuando dice tus palabras son leídas, no podemos pensar que es el Nuevo Testamento, porque en ese momento el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. En el momento que Pablo, en el momento que Yeshua, en el momento que tuvo su aparición, los talmidim de Yeshua, y que Yeshua tuvo su aparición, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Fue escrito mucho tiempo después. Es por eso que cada vez que vemos en los escritos del Nuevo Testamento que dice que la ley es buena, es dada por Dios, es inspirada, vemos que los salmos también dicen que la ley, los preceptos, los mandamientos del Señor, se está refiriendo, si uno coloca el concepto judío, estamos viendo que se está refiriendo a la base de toda la enseñanza judía. La base de toda la enseñanza judía está en la Torá. Es por eso que cada vez que nosotros leemos
cuando dice la ley, tiene que ver con la Torá. Pero claro, esto hay que ser muy minucioso, porque hay veces que en el libro, por lo menos en Gálatas se habla de la ley, pero hay que saber distinguir, porque hay varios tipos de ley. Cuando uno menciona el término ley, hay que leer el contexto con un pensamiento hebraico para poder entender. ¿Por qué? Porque puede ser que se está hablando de la ley del pecado, puede que se está hablando de la ley de la Torá, o puede ser que se está hablando de la ley para los noágidas. Entonces estamos viendo que hay tres tipos de ley diferentes. Y esto es muy importante que tengamos en cuenta, porque si no tenemos en cuenta este aspecto, al momento de leer la Escritura podemos tergiversar y decir teorías, hipótesis, o teologías, o doctrinas, como la Torá fue abolida, ahora tenemos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento fue desechado. ¿Por qué? Porque Jesús clavó en el madero todos los mandamientos y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esos son temas muy importantes realmente, muy muy importantes. Primero, vemos que Jesús clavó en el madero o en la cruz todos los mandamientos. ¿Te imaginas cómo eso? O sea, abolir la Torá. Si abolir la Torá vemos todos los mandamientos, uno de los mandamientos de la Torá, honra al padre y a la madre. Si Jesús abolió eso, podemos hacer con nuestros padres lo que nosotros queramos. Otro de los mandamientos, no idolatría, segundo mandamiento que fue recibido por Moisés. Si Jesús clavó en el madero todos los mandamientos, podemos tener ídolos. Otro de los mandamientos, no codiciarás, no robarás, inmoralidad sexual, tenemos yo soy Hashem, tenemos guardar el Shabbat, día de reposo. Todos estos mandamientos que son importantes. Si decimos que Jesús clavó en el madero la ley con sus mandamientos, si vamos a aplicar el término ley, estamos aplicando de esta ley, de la ley de la Torá. No, eso es algo muy muy lejano a la verdad. Cuando nos dice que clavó el madero la ley, cuando uno ve el contexto judío, ve que es un judío que está hablando, ve el pensamiento judío, uno sabe que no, es imposible que esté hablando de la Torá. Si podemos leer el Salmo 119, nos vamos a dar de cuenta de lo precioso y lo hermoso que es la Torá de Hashem. Y cuando vemos lo precioso y lo hermoso que es la Torá de Hashem, no podemos declararla abolida, deteriorada, que no sirve, que está desechada. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque la Torá es el patrimonio del pueblo judío, es lo más sagrado, es el pacto entre Hashem y su pueblo. Vemos que dice el Salmo 119, bendecidos son los que sus caminos son sin iniquidad, los que caminan por la Torá de Hashem, por la ley de Dios. Lámpara a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo puede mantenerse el joven puro en su camino? Guardando tu palabra. Cuando vemos que el salmista escribió el Salmo 119, guardar tu palabra, ¿a qué palabra se refiere? ¿Al Nuevo Testamento? No, el Nuevo Testamento no existía en ese momento. No podemos pensar eso. No podemos dejarnos llevar por emoción, sino tenemos que dejarnos llevar por la verdad, por la fidelidad. Claro, no estoy diciendo que el Nuevo Testamento sea verdad, no, Haber Shalom. No estoy diciendo que el Nuevo Testamento sea mentira, Haber Shalom. No estoy diciendo que el Nuevo Testamento sea una mentira, no. Solamente estoy colocando las bases, los fundamentos. La base y el fundamento del Nuevo Testamento es la Torá. Esa es la base y el fundamento del Nuevo Testamento. No podemos dejar el Nuevo Testamento solo y echar a un lado la Torá, porque esto es crear una nueva religión. Este no es el papel fundamental que Yeshua vino a realizar. No es el papel fundamental. Cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia sin tomar en cuenta su contexto hebraico, su pensamiento judío, su entorno judío y sus autores judíos y las circunstancias en las cuales el autor escribió sus cartas o la Torá o los profetas escribieron, si no tomamos en cuenta cada uno de esos aspectos, corremos el riesgo de interpretar mal la escritura y dar corriente o nacimiento a nuevas doctrinas.
Me recuerdo en una ocasión una persona me decía que mira, tú estás en una doctrina falsa. La persona era de otra religión, no voy a decir qué religión, pero estás en una doctrina falsa. Yo particularmente no me gusta caer en polémica, pero yo decía una doctrina falsa. Si tú me dices una doctrina falsa, me estás hablando que Yeshua estuvo en una doctrina falsa, porque solamente, ¿qué es lo que hacemos? Estamos siguiendo al Mesías de Israel, un Mesías judío, no un Mesías griego, no un Mesías católico, no un Mesías romano. Estamos siguiendo al Mesías judío con un pensamiento judío que vino al pueblo judío buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel, y luego por extensión de la misericordia de Hashem, esa misión del Mesías fue expandida para atraer a los gentiles. Si no tomamos en cuenta todo esto, ahí sí no tomamos en cuenta. Y si solamente vamos a tomar en cuenta lo que es el Nuevo Testamento y vamos a desechar la Torá, ahí sí tenemos que colocarnos muy temerosos y con mucho miedo, porque ahí sí que realmente vamos a estar encima de la alfombra de una falsa doctrina, que realmente eso se escucha muy extraño, falsa doctrina. No me gusta utilizar ese término, pero sé que hay muchas personas que se sienten familiarizadas con ese término, falsa doctrina. Pero realmente hay que comprender muy bien el pensamiento hebraico, las escrituras, porque hay otras palabras como lo está diciendo la ley, saber a qué ley se refiere, como la palabra pecado, cuando en el contexto hebreo, pecado, en español pecado es una sola palabra, pero en el contexto hebreo puede ser hatá, abón, feshá, het, son 5 tipos de pecados diferentes, que cada uno tiene su significado y cada uno es para algo en específico. Pero cuando se traduce en español se coloca todo pecado como pecado. Y al igual que el alma, al igual que la palabra Dios, y así muchos conceptos que se han tergiversado a través de la historia, a veces con mala intención o con buena intención o por desconocimiento. Pero el punto es que y cada uno de esos temas y los temas que ustedes sugieran serán planteados en este programa Torá para la vida diaria, donde hablaremos de la parashá semanal, también hablaremos de la haftará, de los profetas y de cualquier tema que a usted le llame la atención, que quiere que lo tratemos en este programa. Será bienvenido. Todo es para la gloria de Hashem. Este programa lo puedes difundir, puedes compartirlo, darle me gusta para darme cuenta lo que es el alcance que tiene el programa. Y bueno, Baruch Hashem, confiamos en el Eterno de que estos programas que lo estamos haciendo con mucha kavaná, con mucha emuná, para redescubrir nuestras raíces hebreas de la fe, para conocer al Mesías judío y para conocer la Torá que por tanto tiempo nos han ocultado varias tendencias religiosas. Y ahora, Baruch Hashem, con la tecnología, Baruch Hashem, con los descubrimientos arqueológicos, Baruch Hashem, por la imprenta, tenemos la posibilidad de tener la Torá en nuestras manos, de tener libros para nuestros estudios y poder redescubrir al Mesías judío, no al Mesías griego, no al Jesús griego, sino al Yeshua judío, a la Torá, a la ley que es buena, que es inspirada y es santa, como lo dice la Escritura, a la Torá Kedoshá. Entonces, básicamente es el programa Torá para la vida diaria. Espero que le guste y que pueda seguir con nosotros cada uno de los programas que vamos subiendo, comentar, hacer la solicitud de temas, y que todo sea para la gloria de Hashem, que podamos difundir la emuná, la creencia y la fe en el Dios de Israel, para la gloria, para el kabod del santo bendito es, del Kadosh Baruj Hashem Eloheinu. Shalom, shalom.